con el proyectito. ¿Qué onda, amigos? Les voy a hacer esta serie de preguntas a varios arquitectos y sí quiero saber, en lo personal, ¿cómo me defines tú la arquitectura? Para ti, ¿qué es la arquitectura y cuál es su función en lo personal? Yo creo que la arquitectura está mucho más ligada al humanismo que a la ciencia o a la técnica. Tenemos que tener la ciencia y la técnica, pero lo que persigue la arquitectura es un fin 100% humanista, pienso yo. Es crear espacios habitables por el ser humano. Okay. Y mientras mejor habiten, mejor. Siendo prácticos, es eso la arquitectura. Pero de allá viene qué es habitar mejor. En la manera que yo entienda qué es habitar mejor, voy a entender cómo hacer mejor arquitectura. Y para mí habitar mejor es que a través de mi arquitectura yo logre intangibles que elevan la calidad de vida del ser humano. Por ejemplo, yo logre serenidad. Y no son los mismos intangibles para cada proyecto. No es lo mismo lo que yo quiero lograr en un restaurante que lo que quiero lograr en una casa. ¿Cómo me segmentas o cómo me platicas de qué es diseño? El diseñar es crear composiciones. No es lo mismo poner que componer. Pero composiciones que tengan una armonía. O sea, sí, claro, tiene que haber armonía. El diseño es crear esta composición. La composición puede tener armonía, equilibrio, ritmo, una serie de adjetivos que van a llegar a que es como la música. O sea, yo puedo tomar una canción y cortar las cintas y mezclar los pedazos de cinta en los antiguos cassettes, y si los vuelvo a pegar voy a crear ruido. Pero cuando los pones en determinado orden, creas música. Para empezar, la arquitectura es para hacer que la gente viva más feliz. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de crear espacios que tengan una armonía, una composición, una escala, un tratamiento que me lleve a la emoción. Finalmente, yo creo que la arquitectura debe de ir encaminada a convertir una actividad trivial en un acontecimiento. Debe de sustituir un comedor en un lugar para que yo coma feliz. Y que cada vez que coma allá sea un acontecimiento que me alucine. Y el elemento luz como material, he observado que no es un elemento que se valora tanto como debe de ser. Realmente es casi el elemento oro, el cual pinta, baña, direcciona y etcétera. ¿Cómo tú consideras que se debe trabajar el elemento luz? No se trata solo de luz. Yo preferiría hablar de espacio. En la medida que un arquitecto o que los arquitectos vamos entendiendo que nosotros no diseñamos formas, diseñamos espacios. Yo no diseño la jarra, diseño el espacio que está contenido por la jarra. En la medida que yo entiendo eso, voy a irme fijando más de los elementos que más inciden en el espacio. Y la luz es uno de ellos. Oye, este espacio lo quiero en penumbra, lo quiero de repente que sea más iluminado, y todo depende de la actividad que se vaya a realizar en él, pero de repente quiero que a tal hora suceda algo. Los mayas eran expertos en hacer eso, ¿no? En jugar con determinadas fechas y determinados horarios con el sol, y cómo el espacio debe ser un catalizador del día, cómo ella debe de ir cambiando durante el día el espacio. O sea, es importantísima la luz, pero también son importantísimas las proporciones del espacio. O sea, si un espacio no está bien proporcionado, pues difícilmente vas a lograr que te emocione. La escala y desde luego la plástica, que también influye en el espacio, la materialidad, no en sí pensando en la forma, pensando en el espacio contenido por la forma. Ya la luz adquiere un sentido enorme, porque la luz entonces es una herramienta material, como tú le dijiste, importantísima en la arquitectura. No hay manera de conceber la arquitectura desligada de la luz. Que si de cierta manera puedes controlar hasta cierto punto la luz, al usuario le demuestras que se puede de cierta manera contener el tiempo. Y te permite en un mismo espacio tener muchas experiencias a luz. O sea, un mismo espacio, tú construyes un espacio, te cuesta una vez, pero el paso del día, el paso de la luz, el paso de las estaciones, te van a ir permitiendo disfrutar el mismo espacio de muchas maneras. La relación con la naturaleza. Y casi generamos espacios para contemplar ese contacto que buscamos con la naturaleza. Tú puedes tener una obra terminada,
ya hasta con acabados, todo terminado. Si no tiene el jardín, sigue siendo una construcción. Cuando le pones el jardín, ¡boom! Sí, de hecho, Cambia y se convierte en una casa, en un hogar. Automáticamente adquiere el sentido ya de ya está listo. Yo creo que mucho más importante es cómo tú relacionas tu proyecto dentro de la vegetación, del contexto natural existente. Si te tocan terrenos con árboles, con depresiones en la topografía o con cualquier elemento natural, esos elementos suman al proyecto. Y esos elementos yo creo que deben ser conservados e integrados a tu idea. No devastar, y la ley, como decía Shután Medina, la ley del bulldozer, ¿no? O sea, voy a limpiar mi terreno. No lo estás limpiando, lo estás matando. Le estás quitando toda la personalidad. Claro. Entonces, yo creo que cuando yo llego a un terreno, lo primero que hago es tomar nota de todos estos elementos naturales que suman al terreno. ¿Cómo se siente y qué implica el estar abordando proyectos de impacto a la ciudad, pues, de gran escala, como la plancha, como el parador de Chichén Itzá? La verdad es una tremenda responsabilidad. El proyecto de la plancha, que es un parque de 22 hectáreas en el centro histórico de la ciudad, es una oportunidad tremenda. El diseño de esto cae en la responsabilidad de la oficina y del equipo. Es una mezcla maravillosa, ¿no? Entre la emoción de estar haciendo esto y también la responsabilidad consciente de no regarla, ¿no? O sea, nunca dejo de tener este temor de que estará bien lo que estoy haciendo. Claro. Porque yo estoy convencido de que la arquitectura debe de responder no a la pregunta de qué quiero hacer acá. ¿Qué quiero hacer acá? Cuando te hagas esa pregunta, Es ser un capricho. frena, Sí, frénale, sí. porque a veces podemos querer cosas que no son correctas. Sí, a veces pasa que tenemos unas ideas y cuando nos cae un proyecto las queremos aplicar ahí. No tiene que ser así. Yo creo que la arquitectura más bien debe responder a la pregunta de ¿qué debo hacer acá? Claro. ¿Cómo hoy en día son los tiempos para las personas que te están pidiendo los proyectos y cómo se deben desarrollar una oficina? Hace 10 años me acuerdo que un proyecto de una casa podría llegar a tomar 4 meses, 5 meses. Y hoy en día los clientes llegan a pedirte tiempos de 2 meses. ¿Cómo consideras tú que realmente debe llevar cada proyecto? ¿Qué tiempos aproximadamente? Tiempo mal entendido se llama prisa. O sea, ahorita la gente vive a una velocidad que antes no existía. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren así. Pero hay cosas que llevan su tiempo. Nadie quiere aligerar un embarazo, ¿verdad? O sea, el embarazo tarda 9 meses. O sea, si lo adelantas, hay complicaciones. Sí, yo creo que la arquitectura, los procesos tienen su tiempo. No solamente de creación, sino también de maduración. Tiene que tener un tiempo de análisis previo a empezar a entender las circunstancias que rodean al proyecto. Tienes que tener un tiempo de sentarte a pensar cómo voy a interpretar estas circunstancias, cuál es mi idea. Y luego tengo que tener un tiempo de solucionar esta idea. Ya no se maduran los proyectos y se están construyendo anteproyectos. Eso redunda en una mala calidad de obra, en una serie incluso de sobrecostos, y de que la calidad de obra no va a ser adecuada porque no maduró. Y qué importante es el tiempo. Y yo creo que tan mal resultado tiene una buena idea mal desarrollada, como desde luego una mala idea bien desarrollada. O sea, eso, los dos terminan mal. Tiene que haber tiempo, y no solamente tiempo, Rafa, tiene que haber serenidad. O sea, hay prisa y hay ruido. No puedo tener un minuto de silencio sin que voltee mi teléfono para ver el Instagram o para contestar el WhatsApp. Claro, y para reflexionar y para pensar y analizar, tienes que tener esa serenidad. Claro, entonces ves, porque claro, los mayas hacían lo que hacían, pero no tenían celulares, tenían estupideces. Nosotros estamos ya buscando cómo ocupar nuestro tiempo. Claro. De cualquier manera, menos pensando. Sí, a mí a veces es muy difícil, o me sirve de hecho, cuando tienes varios proyectos y estás como ocupado en uno, terminas en uno y dices, ok, ya lo terminé el anteproyecto, pero me quiero sentar a verlo, revisarlo, analizarlo, Cuestionarlo. Volver a cuestionarlo. Y es muy curioso cuando sales de un proyecto y entras a otro, lo vuelves a ver y lo sigues analizando, lo cuestionas diferente. Y eso es lo que nos quitan cuando nos están pidiendo tiempos. El tiempo cuesta, claro, dinero. Entonces, claro, y la arquitectura, pues a diferencia de la ingeniería,
no es comprobable. Y la ingeniería por eso es exacta, ¿no? Tú matemáticamente puedes saber si una columna va a resistir el peso de un techo, pero tú no puedes garantizar que cuando vayas a entrar a un espacio te vayas a emocionar. Que para mí ese es el resultado final de la arquitectura, que me vaya a emocionar el sol que entre a determinada hora a un espacio. En tanto más pueda yo analizar con maquetas, con perspectivas, con cortes, con todo esto, pues más me podrá aproximar a este resultado que no puedo comprobar, pero me puedo acercar. Exacto, y no hay tiempo para hacer esto. Este video realmente lo estoy haciendo porque salí de la universidad como diciendo, aprendí las herramientas y las bases, pero hay cosas como que el colmillo y como que cosas que no te enseñan los arquitectos. Entonces, platícame un poco de cómo es tu proceso de diseño. O sea, el mío es totalmente, a ver, cómo dibujar, me meto al SketchUp porque hoy en día puedo modelar, no sé, platícanos un poco cómo es tu proceso también, porque así como estamos platicando de que el tiempo es importantísimo, cómo puedes desarrollar tu proceso, entendiendo que eres una persona muy ocupada y con muchos proyectos, para una persona como tú, un proceso de diseño. Lo primero que hago es prestarle mucha atención al cliente y a lo que quiere, o sea, y hacerle la mayor cantidad de preguntas que yo pueda para entender cómo de verdad poder hacerlo feliz o cómo resolver su necesidad. En segundo lugar, considero parte importantísima del proceso ir al sitio. Visitar el terreno es fundamental porque pisar la tierra, recorrerla, te da gran parte de la respuesta. Tú cuando vas a un terreno, tú ves sus fortalezas, ves sus debilidades, ves sus amenazas, ¿no? Como un FODA, ¿no? Pero sí, es la realidad. Tú vas a ver en un terreno, vas a ver el árbol, vas a ver el ancho del árbol, lo mides, vas a ver, oyes el ruido, está viniendo de acá el ruido, oyes, hay cerca esta pollería y viene este olor. O sea, no solamente se trata de lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas, lo que hueles, todo, ¿no? Y en ese caso, sé que lo sabes que a veces que tienes 7 o 10 proyectos, ¿sí te llega a dar el chance de poder ir a todos? No puedo empezar un proyecto si no voy al terreno. Okay. Entonces yo después de eso, por lo general, dejo descansar. No me pongo a trabajar. No rayas nada. No. Ya aquí ya está encargado. Sí, eso algo, me pasa. ¿no? Y lo dejo descansar. Pero aún lo tienes en la cabeza, ¿no? Por supuesto. O sea, ahí va. Yo creo que allá está. Y de repente, en algún punto, creo que inconscientemente, conforme se va acercando, pues se va cortando el plazo de que yo le di al cliente o algo. Y el mismo intelecto humano va acelerando el proceso y dice, bueno, y cuando me siento es porque ya hay algo, ya abordé una posible solución. Y entonces si viene un proceso que es bastante personal, en mi caso, me siento a rayonear, me siento a ver esquemas. Una vez que tengo ya el planteamiento pues ya es cuando incorporo al equipo. Hay un proceso de crítica, por lo general matamos el proyecto. De este proceso forma una parte importantísima Gareth, que trabaja conmigo hace 30 años. Claro. Gareth es un abogado del diablo siempre, ¿no? Siempre cuestiona. Sí, claro. De hecho, nunca se me va a olvidar un comentario que creo que tú dijiste una vez en una clase. Para poder defender una idea tienes que tener mínimo 3 argumentos. Sí, claro. O sea, así de grabada la tengo la frase. Sí, y créeme claro. Que cada vez que presento un proyecto, esto. Porque pues como tú dices, lo destruimos pues para ver qué tan parado está el tema de la autocrítica, ¿no? Preguntarte siempre qué pasa si lo hago de otra manera. Claro. Ya que hay un partido, ya que hay una idea, es un proceso de desarrollo. Y el proceso de desarrollo, durante el proceso de desarrollo nunca dejas de diseñar. Yo trabajo mucho la volumetría. Cuando hago un sketch, a lo mejor sin proporciones en dibujo a mano alzada, te queda una volumetría, te queda un esquema, te queda algo que a lo mejor se ve padrísimo en ese momento. Luego lo intentas representar con alturas más proporcionales y te empieza a quedar medio desvirtuada la idea que tú tenías. Entonces, por eso hoy en día, y lo aprendí también mucho con el tiempo, el trabajo de la sección, el trabajo del corte, es algo que también no se platica tanto. Yo en clase lo insisto y lo requete insisto. Ahí está la clave. O sea, la clave está en el corte. El funcionamiento de un proyecto se ve en la planta. Cómo funciona, los flujos, todo eso se ve en planta. Pero la emoción del proyecto está en el corte. Es una planta y es ok, entiendes cómo funciona, pero es en el corte donde se ve la voluntad del arquitecto. El estar analizando una planta, digamos, de una casa, el ponerse en el lugar totalmente, empatizar con la persona y hasta pensar en lo que él va a hacer, como que uno piensa en la persona muy, no, pues la persona va a comer, va a hacer eso, pero ya el meterte en lo personal y
ser empático y decir, oye, pero ¿cómo voy a tirar la basura aquí si voy a tener que cruzar por donde están las personas? Es que tú te pones en el lugar del otro, o sea, todas esas decisiones, porque finalmente diseñar también es estar tomando decisiones. Cuando haces un departamento, un edificio de departamentos, pues tienes que pensar en todos los usuarios, no solamente en el que vive allá. Tienes que pensar en el que lleva el paquete de Amazon, tienes que pensar en el novio, tienes que pensar en el mecánico que va a arreglar el Sky. Y todo lo resumimos en una palabra que es como un sentido común. No, pero a veces es tan difícil llegar a ese sentido común. Yo más bien lo sintetizaría en una palabra que sería empatía. Ponerte en el lugar de la otra. Yo jamás crearía un lugar en el cual yo no quisiera vivir. Y todo se tergiversa cuando no tienes este pensamiento, Rafa. Entonces estás buscando pues el dinero que te puede dejar un proyecto y tu motor es el dinero. Pues, todo esto que ya conversamos no aparece en la película. No, ni se ve ni se siente. O sea, o quieres ganar un premio. Todo esto que ya conversamos no aparece en la película. Y tienes que vivir, pero no puede ser tu motor. Claro. Tu motor hay que entenderlo en el sentido de tu oficio, el acontecimiento, la emoción, la alegría, la felicidad que puedes lograr. Y por supuesto que vas a cobrar, y por supuesto que puedes ganar un premio, pero no fue tu motor. Hablando de premios, igual eso es algo que te quería preguntar porque no me lo podía quedar. ¿Qué es haber hecho el Senado de la República? El Senado definitivamente marcó mi carrera. Pues claro que es un edificio importantísimo. Es uno de esos edificios que haces una vez en la vida. No creo hacer otra vez otro Senado. Ni creo que sea otro Senado en muchísimos años. Me ayudó a crecer mucho como arquitecto. Me ayudó a crecer mucho como persona. Me ayudó a madurar mucho. Me ayudó a tener una seguridad en escenarios complicadísimos. Me quitó todo el pelo. Me quedé calvo. El Senado me tensionó mucho. Sí, Le entregué 7 años de mi vida muy intensos, pero creo que allá está el edificio, estoy muy orgulloso de él, pero no hay que creérsela. Ok, hice el Senado, a lo que sigue. No me puedo estacionar allá, no me puedo quedar. Como no es un proyecto grande, o sea, chico. Yo quiero seguir adelante y creo que me esperan cosas maravillosas, quizá no del tamaño del Senado, pero maravillosas, claro. Tan maravillosas o más que el Senado. Quiero creer eso. Vamos a conocer el proyectito. La casa se desplanta, está toda sobre pilotes, todas las piezas son prefabricadas. Me gusta mucho contrastar las escalas. Es una escalera que está diseñada casi como para subir caminando. También porque es parte de la historia de la casa. Tiene vista al mar. Yo estaría viendo el mar ahí atrás, pero lo bonito es que de acá viene el aire.